¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, la 92.1. Nos pueden escuchar, por supuesto, en esa frecuencia en Santiago, en toda la red nacional también de Radio Agricultura, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Nos ven en simultáneo cuando quieran, en todas las plataformas, en Zapping, en GTD, en fin, nos ven en diferentes partes del país. Una jornada muy fría, en una semana muy fría, pero para ponerle calor está acá un hombre que su corazón late fuego, el señor Pedro Pizarro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Eugenio? Buenos días a todos ustedes. ¿Cómo estuvo la poesía? Muchas gracias por la... Sí, efectivamente. Bueno, es invierno, pues se tiene que hacer frío. Bueno, tuvimos un par de días así como de veranito San Juan. ¿Sí? Lo mismo que le pasó a una que ganó una primaria, que también veranito San Juan, la misma cosa. Pero después uno vuelve a la realidad, pues en invierno hace frío, pues, ¿viste? ¿Sí? Es parte de la vida. Sí, el frío genera preocupación, pero yo creo que no genera tanta preocupación. El problema es que genera smog en Santiago y la gente, sobre todo gente que tiene problemas de asma y cosas, le complica más. Bueno, te vuelvo a decir que el frío provoca complicaciones, pero yo creo que no es ni comparable con lo que vamos a hablar hoy día. No, hoy día vamos a hablar de un tema. Hoy día vamos a tocar el tema y mucha gente va a empezar a arrugarse como si le escurriera jugo de limón por la garganta. ¿Ah? Sí, algo mire, así. Vamos a hablar, prepárese, vamos a hablar. Mire, vamos a hablar de cosas tributarias. Vamos a hablar de renta, vamos a hablar de, entre otras cosas, contribuciones, que está en el debate hoy día, y tenemos una especialista extraordinaria. ¿La puedo presentar? Presidente nomás. Porque no es la primera vez que está acá, y la trajimos de nuevo porque, obviamente, lo brillante no se lo quita a nadie. Así que, sumando y restando, tratamos de tener siempre lo mejor acá. Nos acompaña la directora del Grupo Tributario de la Baglis Aliasnik, la jurisconsulta. ¿Ah? Andrea Bobadilla. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida una vez más. Un gusto, buenos días. Gracias de nuevo por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Ojalá que no se haya asustado la gente no, por sí, lo tributario ya. No, ya. Pero estoy así, ¿ah? Sí, estoy así. Te explico la semana que he tenido. Vamos al grano. Vamos a hablar en simple. Pasamos la operación renta. Ay. Ya se hicieron las declaraciones, pero para mucha gente no ha terminado la operación renta, porque se encontró con una notificación de vuelta que está observado. ¿Hay algún balance? ¿Hay ciertas cifras? ¿Hay como alguna revisión que se haya hecho de lo que fue esta operación renta? Bueno, yo creo que para el Servicio Impuesto Interno fue un éxito, dado el aumento de las declaraciones de impuestos, más de 5 millones de declaraciones que se recibieron durante el periodo de operación renta. Un 8% aumentó desde el 2024. Ya, eso porque hay más personas que están ganando plata, hay más empresas, ¿qué es lo que...? Puede ser que más personas ya se estén formalizando a las últimas políticas tributarias del año pasado y declararon más personas naturales, un 10% más, 3,5 millones de personas, y empresas 1,5 millones de declaraciones. Harto. Y eso... ¿todas se revisan, todas se fiscalizan? No, o sea, cuando no hay cuadros o calces de información, se generan observaciones, es decir, el servicio con todos los algoritmos que tiene, cruza la información que se declaró por el contribuyente y si ve alguna inconsistencia, levanta observaciones. Perfecto. ¿Todo el mundo declara vía internet o todavía hay gente que declara con el papelito? Ay, qué romántico eso. ¿Te acuerdas de esas filas largas en el papel banco calco, en los años 80? Y esos formularios que se compraron en el kiosco. Sí, para poder además, ¿no? Una sábana gigantesca y la gente yendo al banco. ¿Todavía hay declaraciones en papel o no? No me acuerdo de eso. Es que usted no existía en esa época. No existía. Andrea. Hoy en día es todo en línea esa declaración. En línea, el servicio mejoró bastante con la tecnología y ofrece propuestas de declaración. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las declaraciones fueron aceptadas. Hay algunas observadas, algunas observaciones menores, por ejemplo, que no hay un cuadro con un número, por ejemplo, en un gasto hipotecario de educación. Pero ese formulario te salta cuando tú vas a mandarlo, te dice no calzan los números. No, eso es a partir de junio. A partir de junio saltaron las observaciones. Y las personas que estaban pidiendo devolución con observación no les llega la platita, entonces ahora se tienen que hacer cargo de levantar la observación. Ya, hacerse cargo de la observación. Espero que el servicio me llame. No, mira, me van a contactar en algún día, me van a decir, vengan tal día, tengo que tomar yo la iniciativa e ir a preguntar, oiga, ¿por qué me retrasaron esto que tengo que hacer? ¿De quién es la iniciativa aquí para solucionar? No, hay que ser proactivo. O sea, el servicio no, más allá de mandar un correo electrónico e informar que está observada la declaración, no va a ser una rectificatoria voluntaria o automática, hay que hacerse cargo. Hay algunas observaciones menores que se pueden corregir por internet, se puede revisar en el sistema a qué se debe, si hay algún cuadro, por ejemplo un número, se rectifica, se envía nuevamente.
Ok. Hay otras que son un poco más complejas, que requieren asistencia presencial en el Servicio de Impuesto Interno para poder solucionarla. Perfecto. ¿Cuáles son las más usuales? ¿Qué es lo más común que a uno le pueden observar que requiera ir? Sí, O sea, la más ya, común ¿ya? es justificación de inversiones, ¿Qué es es decir, eso? lo que declaraste como ingresos no cuadra con las inversiones que hiciste en el mismo año. Por ejemplo, compraste una casa. La Ya. notaría informa al Servicio de Impuestos Internos que adquiriste un bien raíz. ¿Ya? El Servicio de Impuesto Interno hace el cruce y no le cuadra con tus ingresos esa compra. Y Ya. ahí levanta una observación para que te hagas cargo de poder justificar Explíqueme de dónde sacó la plata. tal cual. Ya. Y esa explicación de dónde sacó la plata es tan simple como decir, no, es que yo venía ahorrando hace 10 años o tengo que hacer algo más. O sea, esos son mis ahorros de la vida. Sí, no, Sí. o sea, hay que hacerse cargo, hay que ir y con la documentación, uno, acreditar los flujos, la trazabilidad, comprobante, si es que obtuviste un préstamo con el contrato de mutuo, con la Y si me escritura prest- y si me de, prest- y de si me- compra. si me prestó la plata a mi papá, por ejemplo, ¿necesito un préstamo, un papel, algo o basta Sí, con la transferencia? es ¿Cómo? un contrato de mutuo Ya. que debiese estar en un papel, haber pagado impuesto, timbre y estampilla. Ah. Entonces no es tan fácil, No es tan fácil. pero hay que reconstruir la historia y poder respaldar ante el Servicio de Impuesto Interno. Es una tragedia, porque en el fondo, al final yo les escucho a los dos y el Servicio de Impuestos Internos sabe más de uno que uno. Sí. Sí, Sí, claro. es bien complejo. Fíjate que estaba viendo acá algunas cifras que son bien relevantes. Son 5 millones, poquito más de 5 millones de declaraciones que se recibieron. Como decías tú, un aumento casi del 8% respecto al año pasado. Y de esas poco más de 5 millones de declaraciones, solo fueron observados 532.000 contribuyentes. Lo que significa... Un poquito menos del 10%. poquito menos del 10%, y además leo que es una disminución de un 1,2 respecto del 2024. Esta proporción ha sido más o menos constante en el tiempo, es más o menos un Sí. 10% de los... O sea, uno debe sentirse, no sé si un privilegiado frente a eso, una cosa tan exclusiva, pero siempre ha sido así. Mayoritariamente son contribuyentes como personas naturales o son personas jurídicas, en líneas generales. O sea, en líneas generales es más o menos equitativo entre Ujú. personas naturales y empresas. Obviamente que la observación en las empresas puede ser un poquito más compleja. Las que aparecieron que fueron más usuales por pérdidas, inconsistencias, por declaraciones de honorario, remuneraciones de trabajadores, etcétera, pero que son un poquito más complejas de resolver y que hay que asesorarse. Pero las personas naturales, hay algunas que son más fáciles. Pregunta, ¿es diferente una observación que te llega como empresa que una observación que te llega como persona natural? Las consecuencias de, como decía Pedro, me llegó la observación, que te vaya bien. O sea, evidentemente la no proactividad que mencionabas tú, las consecuencias son distintas si se trata de una persona natural que de una persona jurídica, ¿o no? No, o sea, las observaciones pueden ser corregibles por internet o presencial, pero eso va a depender de la observación y puede ser tanto para las personas naturales como empresas. Ya. Ok. Y si no soy proactivo y me llegó el mail y Se me fue el spam. se me fue el spam. Y ¿Ah? y no lo vi. No. Y me fue el spam. O sea, uno, no te va a llegar la devolución de impuestos. Ya, eso es importante. Y eso es importante y es lo que hace mover a las personas. Segundo, si no hay devolución, pero permanece la observación, pudiese llegar en algún momento una notificación o una citación con alguna diferencia de impuestos si es que la observación está determinando que no, por ejemplo, no declaraste correctamente un impuesto y hay una diferencia a cobrar. Entonces, Ah. eso ya es... Y si no arreglo un año y llego a la operación renta el año que viene y si está perfecta, ¿esa me va a salir o va a seguir estando bloqueada porque me va a decir, no, pero ojo, tiene cuentas pendientes de 1 o 2 años para atrás? En general, cuando tienes anotaciones vigentes, te va después observando la siguiente. Entonces, mejor hacerse cargo, solucionar y O sea, para que el sistema te va forzando a que tienes que ir a arreglar Sí. el tema. ¿Y hay un plazo de prescripción para este tema? ¿No? O sea, me llegó el mail, no lo vi y después dejé pasar Insisto, el tiempo. spam. la observación no va a salir automáticamente del sistema. O sea, igual tengo que tener que alegar la prescripción el día de mañana si es que eventualmente quiero prescribir algo. Sí, sí. Las prescripciones, Ya. regla general, 3 años después de 6 años, pero en general las observaciones o las anotaciones vigentes no desaparecen automáticamente Perfecto. Veíamos y el hay que tema solicitarla. de que una de las comunes es el tema de justificación de inversiones. Pregunta que a uno le llega también y que Ujú. el papá que le compra un auto al hijo
y el hijo no ha generado nunca un peso, ¿lo puedo poner a nombre del hijo? ¿O tengo que hacer alguna cosa como para efecto que justifique o algo por el estilo? O sea, puede tener un bien a su nombre, pero efectivamente siempre tiene que haber un respaldo del origen de los flujos, de los ingresos, para, si es que el servicio te llama, tú tengas el respaldo Para poderlo explicar. para poder en el fondo. explicar. ¿Qué otra observación hay, así como usual respecto a las personas naturales? Personas naturales, créditos por gastos de educación, ¿Qué es eso? el gasto que tienen las personas cuando tienen cargas y que ¿Ya? están estudiando. O sea, cargas son los hijos, ¿no? Sí. Ya, ok. Hay algunos que tienen otras más grandes, Sí. pero son los hijos por ¿Ya? gasto de educación. Y si este crédito no es consistente con la declaración que le llega al Servicio de Impuestos Internos, ahí te levanto una observación. ¿Y eso por qué podría haber ocurrido? Porque yo yo supuse que tenía derecho a un crédito y el colegio informó que no lo tenía. O puede ser, sí, eso puede ser. O el monto que se informó no es el mismo que tú tenías en tu declaración de impuestos y Ya. por lo tanto ahí hay una inconsistencia numérica. Ah, perfecto, ya. Ya. Sí. Y también debe ocurrir lo mismo con otros créditos, el crédito Crédito hipotecario. hipotecario, también hay declaraciones que vienen los certificados y que le ha pasado a clientes que no es coincidente Ujú. y uno va a explicar con este certificado al Servicio de Impuestos Internos y ahí... Ya, y el señor que se metió en la operación renta tenía una propuesta, aceptó la propuesta y después lo observan igual. No puede decir, oiga, pero si yo acepté lo que usted me propuso, Claro. o sigue siendo culpa mía en el fondo. No, ahí es responsabilidad y los datos son del contribuyente y por lo tanto el servicio, si bien propone, hay que revisarlos antes de hacer la declaración y por lo tanto es el contribuyente el responsable de lo que se envió. Estaba pensando en eso. Mucha gente, porque, a ver, hay un dato además súper interesante que el 95% de las declaraciones se presentó por vía electrónica. O sea, todavía hay gente que sigue yendo al banco, a la antigüita, pero el 95%, o sea, esto es fantástico porque además Impuestos Internos te facilita en cierta medida la declaración con esta propuesta, más allá de lo que tú dices, que evidentemente hay que revisarla, hay que verla, Sí. para que no haya observaciones posteriores. Pero que se haya hecho mayoritariamente por esa vía ayuda bastante a simplificar todo este proceso. Todo lo que viene después, el tema que decía Pedro, que te salta una observación. Yo creo que hay pocas cosas que generen más temor en la gente que una observación de impuesto interno. Quizás cuando te rechazan el auto en la revisión técnica, como que te queda el corazón en la garganta. O cuando te dicen tenemos que hablar. O tenemos que hablar. Claro, también. Esas son las tres cosas que más pánico generan en Sí. este país. Todo el proceso posterior también se tiene que hacer vía online o necesariamente en algún minuto vas a tener que ir presencialmente a la unidad del Servicio de Impuestos Internos a juntarte con un fiscalizador a arreglar el problema. Sí, no, hay observaciones que sí van a ser presencial y van a tener que ir al Servicio de Impuestos Internos, pedir un fiscalizador, llevar la documentación para poder aclararla. Ahora, este proceso, antes de la observación, solo quiero decir que, claro, si bien fue un éxito el proceso de Operación Renta, no estuvo exento de polémica, porque el mismo 30, el mismo día que terminaba el proceso, se le cayó el sistema al Servicio de Impuestos Internos, Sí, oye, hubo ¿verdad? fila virtual y por lo tanto hay una polémica de porque el contribuyente quería cumplir, pero no podía porque al servicio se le cayó el sistema, lo que tuvo que el servicio después decir que condonaba los intereses y multas y ampliar el plazo hasta el 9 de mayo. Entonces, Y se cayó, ¿por qué? Porque estaba todo el mundo a última estaba hora. colapsado el sistema. Ya, O pues, sea, no dio abasto para los 5 millones de declaraciones durante el mes. Ya, pero eso es porque tienen que reforzar un poco los sistemas nomás en este Sí. tema. ¿Es conveniente ir solo? ¿La persona que ya tiene que ir a una fiscalización o mejor ir acompañado de alguien que sepa Alguien a un quien poco? tomarle la mano un poco para sacarse de una encima persona el que no tiene susto. mayores conocimientos tributarios ni contables. No, es mejor ir asesorado con algún contador o abogado que se dedique a impuestos. La primera vez puede ir a preguntar, pero si no entiende, lo mejor es asesorarse porque puede ser sencillo, pero si uno no está tan acostumbrado con las declaraciones de impuestos y las declaraciones, es mejor asesorarse. Ya. En la gestión es importante. Más adelante, y la gente me que si ya vamos a hablar de las contribuciones, más adelante, la gente está muy ansiosa con el tema de las contribuciones, ya vamos a hablar de esto en un instante más con Andrea Bobadilla, que es la abogada jefa del Grupo Tributario de Albagli Saliasny, con quien estamos hablando hoy de estos temas que son tan inspiradores, ¿no? Como son los temas de la operación renta y esa relación con los impuestos internos. Como decía, no sé si vieron ¿conoces a Joe Black? Esa gran película con Anthony Hopkins y Brad Pitt, cuando Brad Pitt hacía de la muerte, decía que había solamente dos cosas que no podías evitar: la muerte y los impuestos.
Y para mucha gente ambas cosas son una especie como de sinónimo. Ya, les quiero contar que llegó Generación Vital, alegría, alegría. Los héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo de manera directa desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate hoy mismo en planvital.cl. La pausa y ya estamos de vuelta en Agricultura. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, que en Radio Agricultura me siguen escribiendo. Tranquilos, y ya vamos a hablar de las contribuciones y vamos a... Para algo trajimos a Andrea Bobadilla, que es especialista en estas cosas, así que les pido calma y paciencia. Pero hemos estado hablando de la operación renta, de las observaciones, de todos estos dolores de cabeza, que insisto, uno lo pone muy nervioso porque además mucha gente quizás en la ignorancia o en el desconocimiento o en el tráfago del día a día, no sé, a lo mejor se pasa el rollo, no sé, me van a venir a arrestar, me voy a ir. Siempre está el susto de me voy a ir preso por estas cuestiones. ¿Puede llegar a ser una cosa tan extrema o no? Si cometes un delito tributario, efectivamente no, podría llegar, pero ya estamos hablando de palabras mayores. Sí. Claro. Estamos hablando de dolo, de intención de claro. defraudar, que es distinto de un error. Ya. ¿Viste? Los errores involuntarios se pueden rectificar en el servicio. Ya. Siempre. Hay un concepto que apareció hace algún tiempo atrás, que ha ido tomando como vuelo, que uno lo escucha, pero no sé si todo el mundo sabe de qué se refiere cuando hablamos de la sostenibilidad tributaria. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué se refleja? ¿De dónde viene esta cuestión? Sí, bueno, estos son estándares internacionales que ya llegaron a Chile con la ley de cumplimiento tributario en noviembre del año pasado. Es un principio que se plasmó en la normativa tributaria, siendo Chile pionero en esta materia en América Latina. ¿Y qué quiere decir? En palabras muy simples, es que lo que importa es cómo pagas impuestos. Es decir, no solo importa cómo declarar, sino que también es cómo pagas impuestos de manera responsable. Es decir, cómo ese acto contribuye con la responsabilidad social. Entonces, veníamos hablando hace años de sostenibilidad, por ejemplo, en materia ambiental,
y no podíamos dejar fuera el lado tributario, es decir, una empresa no podía ser declarada sostenible en otras materias y en el ámbito tributario un poco declarando los impuestos en cuatro paredes y que nadie se enterara de cómo lo estabas haciendo. Entonces, en este contexto, lo que el servicio tiende ahora con este principio es a fortalecer la relación con el contribuyente y que la forma de declarar tu impuesto sea transparente y colaborativa con la autoridad tributaria. ¿Qué significa una declaración transparente? Que la tengo que publicar en mi página web, que todo el mundo se entera de los impuestos que estoy declarando. O sea, ¿en qué se refleja en la práctica una declaración Claro, o sea, transparente? transparente, obviamente que tener políticas tributarias claras, ordenadas, es decir, que lo que tú estás declarando sea bajo la normativa tributaria, alineado con esos estándares. ¿Ya? Y existen políticas que se publican a través de la página web y de otras instancias, pero lo importante es que tú seas transparente en el cumplimiento. Es decir, casi que es como cuaderno abierto con el Servicio de Impuesto Interno. De esta forma yo declaro, estos impuestos son los que yo pago, y le abro el cuaderno y el servicio dice, sí, en realidad pasó mi check de transparencia. Perfecto. Pero Andrea, a veces yo lo escucho a los dos y dice, bueno, pero esto ya está suficientemente avanzado en Chile, me parece. O sea, desde el minuto en que pasamos del papelito a un cruce inmediato que tiene impuesto interno, te insisto, impuesto interno conoce más de la vida de uno que uno mismo. Y existiendo eso, yo creo que ya de hecho existe un nivel de transparencia muy elevado, digamos. Estamos hablando de unos estándares bien importantes, y yo no sé si son comparables incluso con países desarrollados respecto de cómo declaramos impuestos y cómo pagamos impuestos, ¿o no? Sí, pero todavía estaba la transparencia con el contribuyente. Es decir, esto es un poquito más abierto, es decir, declararle al Servicio de Impuesto Interno cómo tú pagas impuestos, cómo lo haces, abrirle tu declaración, tus procesos. Esto ya va más allá con la confianza que tiene el servicio, que tu empresa está pagando de forma correcta el impuesto. Ya. Ahora, perdón, me quiero poner pesado. No, Pesado esto, porque mucha gente, cuando le hablan de no, hay que pagar impuestos, hay que pagar el IVA. Conozco mucha gente que dice, ¿para qué voy a pagar el IVA? ¿Para qué? Si se lo van a gastar en contratar amiguitos, se lo van a gastar en cualquier cosa. Yo me acuerdo que una de las cosas que sí hace impuesto interno, yo no sé si lo dejaron de hacer, porque me parece que sí, pero era una muy buena política, era que te mandaban un reporte, no me acuerdo en qué momento del año, te mandaban un reporte y mira, tú pagaste, no sé, 3 millones de pesos en impuestos. Y tu plata se fue en un porcentaje en esto, un porcentaje en esto otro, un porcentaje en esto otro, un porcentaje en esto. Uno tenía transparencia respecto de qué utilidad se le estaban dando a tus impuestos. Cosa que creo que, insisto, creo que se dejó de hacer, pero creo que era una muy buena política. Esto de la sostenibilidad tributaria y que uno sea extremadamente abierto y proactivo respecto de la institución, también tiene que tener un correlato de vuelta. Sí. Y eso es quizás la crítica mayor respecto de lo que está pasando con el tema de los impuestos, que va de la mano con lo que vamos a hablar después de las contribuciones. En el fondo, yo estoy pagándole al Estado, pero el Estado no sé en qué se está gastando la plata, y yo no estoy viendo ningún cambio respecto de los impuestos que yo estoy pagando. Sí, yo creo que ese va a ser el mayor desafío de este gran principio de sostenibilidad tributaria. Los beneficios que el servicio ha declarado es reducir las fiscalizaciones, mejorar la comunicación con el contribuyente, pero claramente eso es por costos del contribuyente. Es decir, si yo hago mejor las cosas, obviamente que va a impactar en que el servicio me fiscalice menos, porque voy a evitar ciertos errores. Pero en la transparencia el servicio ahí ha ido como mejorando, que quiere en el fondo que los contribuyentes lo hagan y lo declaren públicamente, y obviamente porque eso, la presión es que los otros contribuyentes se suban a este tipo de políticas y se reduzca la evasión y la elusión tributaria. Es que hay que ir. Sí. Evasión tributaria es delito. Mira, la norma dice que usted no puede hacer esto y lo hace. Elusión es tomar distintas alternativas que te da la ley y uno, mira, me voy por este camino, por este otro, todo dentro de la ley, y en un caso pago más, en otro caso pago menos. ¿Cómo conversa la elusión con la sostenibilidad tributaria? ¿Sostenibilidad tributaria te obligaría a irte por el camino más caro? No te obliga a tomar los caminos o las opciones más caras. Eso es una legítima opción del contribuyente siempre, bajo la normativa, tomar los caminos más beneficiosos. Lo que tiende este principio es la transparencia en el pago de tus impuestos. Es decir, que lo estás haciendo dentro de todo el marco normativo, lo estás haciendo bien, y estás contribuyendo socialmente
al país. Perfecto. ¿Y esto trae aparejado algún beneficio a nivel como de marketing, de publicidad? ¿Tengo Sí. alguna ¿Algún certificación, sello? alguna Sí, lo que pasa es que- sello, Claro. certificación, Claro, algo? el Claro. concepto que está en la ley es más bien con beneficios con la autoridad tributaria, pero sí hay otros beneficios. Y aquí quizás la gente no está entendiendo nada de este concepto y les quiero dar un ejemplo ahí muy futbolero, que van a entender al tiro. Cuando las cosas se explican con fútbol, Todo se entiende. cualquiera lo Todo entiende. Todo se entiende. La sostenibilidad tributaria, sí lo pensamos, el capitán del equipo. Creemos que el que le da confianza al equipo y solo va a tener beneficios dentro de su equipo. Sin embargo, si lo vemos un poquito más de fuera, si tú juegas bien, das confianza, te ve el técnico, te ve el árbitro, los otros futbolistas, los otros clubes. Entonces, esto va a pasar con la sostenibilidad tributaria. Empresas que hagan las cosas bien de forma transparente, no solo la está mirando el Servicio de Impuesto Interno, la está mirando los inversionistas, la banca, otros terceros, clientes, proveedores. Entonces, es una estrellita más que le da un mayor valor reputacional o mayor valorización. Es lo mismo que el capitán del equipo. O sea, Ya. si se luce en el equipo, Ya. obviamente que va a aumentar Ya. su valor y Pero, otros quieren pero en el tener. ejemplo futbolero que tú estás dando, cuando el capitán del equipo anda bien, el capitán del equipo se luce y da todos los pases y es el que arenga al equipo y es la figura del equipo y se luce y todo el tema, hay un factor que es súper importante, que acá en Radio Agricultura son los Guarelos, los Sagredo, los Peñailillo, que son los medios. Los medios son los que le dan precisamente Sí. ese halo de estrella al futbolista. Como dice Pedro, en este caso de la sostenibilidad tributaria, lo que uno esperaría es que si tú tienes un comportamiento adecuado, abierto, transparente, bueno, alguien te diga, oye, ¿sabéis que esta empresa es extraordinaria? Y parece que esa pata es la que falta. Sí, o sea, la sostenibilidad se va a poder plasmar de dos formas. Acuerdos directos con el Servicio de Impuesto Interno y va a existir la certificadora, que ahí es lo que tú estás Ok. diciendo. Es decir, van a haber certificadoras en el mundo privado que van a poder certificar bajo ciertos parámetros que tú cumples con lo que el servicio y el estándar está pidiendo para ser declarado sostenible tributariamente. Y ahí te ganas tu estrellita. Ah, Y eso, Con y eso tu debería, valor y eso debería reputacional. facilitar eventualmente la relación permanente con el Servicio de Impuestos Internos, pero eventualmente también, si llega a haber algún problema, me imagino que te van a tratar con Bajar un mucho poquito más más, la intensidad. más cariño que... Tal cual. Claro, ¿y esa certificación parte cuándo? O sea, ¿ya existen o se implementan próximamente las O sea, certificadoras de estos temas? los requisitos que tienen que cumplir las certificadoras recién ¿Ya? están desde hace un par de semanas, así que Ya, o sea, están recién pero van a estar publicadas en la página del Servicio de Impuesto Interno, es decir, va a ser publicado quienes pueden certificar y para que los contribuyentes puedan recurrir. O sea, a va a ello. ser equivalente a los ISO y cosas por el estilo, pero aquí en materia tributaria. Cumple con la Tal normativa. cual, sí. ¿Es solo para empresas esto o una persona natural que paga No, impuestos va a también? ser solo para empresas, ¿Ya? pero, y ahí el ejemplo más simple que tú decías, ¿tiene algún otro beneficio? Si una empresa que tiene un juicio tributario, ¿vale lo mismo en el mercado que otra si es que, por ejemplo, viene un inversionista y te quiere comprar? Yo creo que ahí va a cambiar la balanza del concepto de sostenibilidad y de quienes quieran recoger esto dentro de sus empresas. Perfecto, ya. Y esto, bueno, está en la ley de complemento tributario el año pasado, pero Está en el Código Tributario. está en el código, pero está luego para y quedarse. vienen todas las circular y toda la interpretación administrativa a nivel de implementación y se tendrá que ir evaluando en el tiempo cómo va funcionando. ¿Hay interés Sí. en las empresas en certificarse en esto? ¿Lo que te ha tocado ver? Hay interés en las empresas, sin duda. Obviamente que esto yo creo que primero va a llegar a las grandes empresas que tienen recursos para invertir en mejores matrices de riesgo, en herramientas de gestión y de control para mejorarlo, en plasmar las políticas tributarias en estas matrices, en marcos de control fiscal, en la gobernanza. En los contribuyentes más chicos yo creo que va a costar un poco, más bien por el costo que implica, pero que sin duda si uno evalúa los beneficios tanto con la autoridad tributaria como con el mercado, se van a subir de a poco a este... Claro, porque sobre todo al comienzo va a ser más bien... van a ir probando. Claro, Yo creo que... y implementarlo también va a tener un costo, tal como tú decías. O sea, ahí no son tantos los que tienen la posibilidad de hacerse cargo de eso. Andrea acaba de decir dos palabras, política y tributaria. A todo esto estoy recibiendo insultos de Cristian Camaño porque es Cristian Peñailillo, así que perdona Cristian. Cristian Camaño, por supuesto, un reputadísimo periodista de deportes en agricultura, así es que hoy día hay fútbol hoy día domingo, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, dijiste política y tributaria. Y estamos en año electoral, en año de
Definiciones. de definiciones, año de, no sé, pues de mucha oferta, ¿no? O sea, sacando de mucha venta de cosas. Algunos con ofertas de más. Pero Algunos sí, con sí. ofertas de más, otros con ofertas de menos, otros con voladores de luces, llamémoslo un poquito eso. Pero hay una cosa que al inversionista en líneas generales le es muy determinante para tomar una decisión respecto de en qué país poner la plata. Y que tiene que ver con la certidumbre tributaria, la certeza tributaria, y en el fondo es algo que Chile lamentablemente no ha podido hacer en el último tiempo, porque cada gobierno que entre nos vamos a hacer una reforma tributaria. Creo que llevamos 5 o 6 gobiernos consecutivos donde estamos con el famoso tema de que hay que hacer una reforma tributaria. Entonces, yo quiero pedirte que le expliques a la gente por qué es tan complicado estar permanentemente en ese juego de voy a subir impuestos y después no, voy a bajar el impuesto, y después no, lo bajé, no, mejor lo voy a volver a subir o lo pongo 3 puntos arriba de la OCDE. ¿Por qué es tan importante tener una política clara, ojalá, no sé, a 20 años respecto de cómo es nuestra estructura tributaria? Sí, o sea, es como pensar candidato que aparece en la carrera presidencial, saca su cuadernito y empieza a dar líneas de cómo hacer su política, y en general en el primer o en el top está la política tributaria. Muchos cambios generan incertidumbre en la inversión, sobre todo porque hay inversionistas no solo locales, sino extranjeros, que son inversiones a largo plazo. Por lo tanto, una inestabilidad en los cambios de tasas de impuestos o en otros beneficios genera incertidumbre, y por lo tanto los contribuyentes no tienen la certeza de que su proyecto económicamente vaya a ser viable en ese país, y por lo tanto miren a otros lados o se quieran ir. Entonces, Sí. por eso es tan importante que se generen políticas tributarias a largo plazo. Obviamente que es difícil en estos momentos, sobre todo cuando hay carreras presidenciales que vende tanto el tema de los impuestos, pero si miramos a largo plazo, la inversión se afecta sin duda con estos cambios. Sí, pues estás hablando de inversiones de largo plazo. Existían en alguna época unos acuerdos en que la persona que invertía no tenía cambio. Aunque cambiara la ley, las reglas del juego se te mantenían vigentes. Estoy pensando en minería y en cosas por el estilo. ¿Eso ya no existe? No existe, sí, y esas políticas eran la invariabilidad tributaria, como el decreto ley 600 en su momento, inversión extranjeras, en que en el fondo, en palabras muy sencillas, como que te congelan la política tributaria. Al momento de claro. la inversión. Sí, no, ya no está, y sin duda que puede ser una política estable y que de entrega certeza y genere mayor inversión. Claro, esa podría ser una buena medida. Sí. Si tú tuvieras que hacer una propuesta para un gobierno en materia tributaria, ¿por dónde tendría que ir? ¿Más impuestos, menos impuestos? ¿Cuáles bajamos, etcétera? ¿Qué ajustes son los necesarios? Lo que pasa es que desde mi perspectiva técnica hay que revisar de mejor forma cuáles son los cambios, porque que un régimen tributario, que el otro que baja impuesto baja o sube, o sea, ese es un punto. El tema está en todos los cambios que son técnicos y que después también, incluso los expertos no lo saben llevar. Entonces, finalmente, que sean políticas claras que aumenten la inversión, sin duda que nos ayudan a todos. Una de las grandes ofertas electorales de este 2025 es la eliminación de las contribuciones. Redoble de tambores. Chan, 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 para ponerle música. Lo vamos a conversar con Andrea Bodadilla al regreso, que es, por supuesto, la jefa del grupo tributario de Barclays Aliastic, para analizar qué tan viable es, qué alternativas hay. En fin, vamos a hablar de este tema que estoy convencido que a la gente le interesa mucho. Antes te quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas, por supuesto. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl. Iván Gál es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cambia tú mismo en planvital.cl. En Agricultura estamos de vuelta en un momento. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia.
También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con nuestra invitada, la abogada Andrea Bobadilla, que es la jefa del grupo tributario de Alvagli Saliasnik, con quien hemos estado hablando de la estructura tributaria, los impuestos, sostenibilidad tributaria, pero vamos a caer en el punto que ha generado tanta controversia. Hace algunos días la Tesorería General de la República comentó que en el lapso enero-abril de este año 2025 se habían recaudado poco más de 788.000 millones de pesos en concepto por las contribuciones, lo que representaba creo que un 8% más de lo que se recaudó en el periodo anterior. Se paga y se paga harto por este tema. Y se ha debatido, se ha puesto sobre la mesa, aquí hay una disputa por la paternidad del caso, los republicanos dicen que son ellos, la UDI dice que son ellos, en fin, pero está la idea de la eliminación de las contribuciones. Hay algunos, como por ejemplo los grupos políticos cercanos a Johannes Kaiser, que dicen en esta campaña no hay que eliminar todas las contribuciones. Hay otros más moderados que dicen, estamos de acuerdo con eliminar las contribuciones, pero partamos con eliminarlas de la primera vivienda, la vivienda en la cual se vive. Andrea, de todo lo que se ha dicho, me imagino que ¿qué es posible hacer y qué es más complejo hacer? Bueno, sin duda que las eliminaciones totales de los impuestos son complejos porque la recaudación es una fuente de ingresos para el Estado. Y por lo tanto ahí hay que ir midiendo los efectos económicos que tenga una eliminación total o algunas matices, como por ejemplo la eliminación en la primera vivienda, que finalmente es el ahorro de todos nosotros, donde vamos dejando nuestros ahorros en nuestra primera vivienda. Alguna eliminación para los adultos mayores, que también viene bien. Entonces yo creo que hay que ir buscando un equilibrio en todas estas políticas. Sí, a lo mejor, perdona Pedro, te lo paso al tiro, que a lo mejor lo que hace falta, a partir de lo que tú dices, Andrea, que es quizás lo responsable, porque en realidad hay muchos que están lanzando la consigna, y es una consigna popular, y una consigna en la cual uno también puede estar de acuerdo, porque en el fondo a uno le parece que estar pagando contribuciones básicamente terminar pagándole un arriendo al Estado por algo que ya pagaste. Sí, claro, pero ojo ahí, Eugenio, es mucho más fácil lanzar consignas cuando tú crees que no vas a ganar que cuando crees que sí. No, entonces bien, obviamente que tú no pero quieres ganar. a lo que voy es que uno esperaría, porque insisto, es una política que uno la entiende y de hecho uno está de acuerdo con eso. Pero dice, ok, la eliminación de las contribuciones implica perder tanta cantidad de plata. Entonces, ok, vamos a eliminar las contribuciones y vamos a compensar eso eliminando estas otras cosas. O sea, que eso es lo que uno esperaría en el fondo es, ok, eliminamos una cosa, sí, compensamos con esta otra. Porque si vamos a tener el mismo, ahí yo entiendo, si tenemos el mismo ritmo de gasto y quitamos la plata, obviamente vamos a tener un problema. Pero si bajamos las contribuciones o las eliminamos y haces una reducción del gasto público también, a lo mejor es algo que puede meterse. Pero es un tema que requiere una cierta gradualidad y un estudio más allá del ofertón. Pero lo que uno espera, Pedro, precisamente es que si estamos hablando de política seria, es que, ok, eliminemos. Es que tú pusiste la palabra, le pusiste el apellido a política seria. Y la cosa seriedad hay que hacerlo analizando números y cosas y efectos y gradualidad y cosas. Quiero ir un paso más atrás y vuelvo a la polémica.
Se te dice, corrígeme si estoy equivocado, las contribuciones nacen para el terremoto del 60. Como un impuesto temporal Perdona, Pedro. para financiar la reconstrucción de ese tiempo. Ahora, la cosa es que después de eso el Estado se acostumbró a recibir permanente. se acostumbró a recibir la platita y la mantiene para allá. ¿Te puedo decir otra cosa? ¿Qué? Ya. Es como el impuesto al combustible. Ese también es un impuesto temporal, pero el terremoto del 85. O sea, ojo que cada terremoto fuerte nos deja un impuesto nuevo. Entonces, ojo con eso. ¿Cuánta gente lo paga? Porque entiendo que no son tantas las viviendas, son pocas las viviendas. Sí. Pero el problema mayor que entiendo que ocurre es que te retasaron. Y las casas que tenían un valor X, de repente de una manera, a mi juicio, como poco transparente, ahora valen no sé cuánto más. X por 4. Entonces personas que no tenían que pagar, ahora les dijeron, ¿sabe qué? Tiene que pagar. O gente que pagaba X, ahora le dijeron que tiene que pagar 2X. Sí, los Beverly ricos de Quilicura y de la Cisterna. Entonces, o sea, claro, ahí volviendo un paso atrás, claro, las contribuciones se cobran por la posesión de bienes raíces, es decir, un impuesto al patrimonio. Sí. Por lo tanto, eso es lo que duele tanto. Respecto de cómo se determinan, de acuerdo al avalúo fiscal que se realiza cada 4 años, se va reevaluando por el Servicio de Impuestos Internos y en general va aumentando. O sea, el último reavalúo aumentó en un 22% el avalúo fiscal. ¿22%? Pero si las casas no han subido, o sea, han subido, pero no sé si tanto. Claro, entonces eso es como lo que más duele, porque en el fondo va en aumento. Pero, claro, el pago de las contribuciones, en razón de eso, cuando uno tiene como dudas de si a valor de mercado tu casa ha aumentado tanto, es donde se generan dudas y uno quizás tiene un poquito más de reticencia del pago de este impuesto. ¿Y qué hago si el impuesto interno dice que mi casa vale X, según yo no vale ese X? Claro, y eso es, o sea, dentro de esta controversia que se ha suscitado del tema de las contribuciones, el mes pasado, en junio, el director del servicio plasmó en una minuta ciertas medidas para cambiar y mejorar la administración de este impuesto a las contribuciones, y dentro de eso yo creo que viene una muy importante, las causales de reclamo del avalúo fiscal, que es el monto importante para cobrar este impuesto. Antes existían 3 causales muy restrictivas, por ejemplo, errores en la superficie, en la transcripción y en las tablas. Hoy el servicio dice, usted va a poder reclamar administrativamente por cualquier factor que influya en la valorización del terreno y la construcción. Ya. Por lo tanto, esta causal amplia yo creo que viene a dar un poquito de agua y a bajar un poquito la... Para las personas que nos están acompañando hasta ahora, ¿cómo reclamo? ¿Me puedo meter a la página web y digo que vengo a reclamar por mi casa, rol tanto, porque usted tengo que ir, tengo que llevar un arquitecto, un constructor civil, alguien que me diga, que me dé como un informe? Se reclama administrativamente, se sube a la página web del Servicio de Impuestos Internos y claro, ahí mi recomendación es si uno tiene la duda de que el avalúo fiscal no refleja la realidad de tu propiedad por no sé, deficiencias en la construcción, en la superficie, el servicio no está valorizando valores de mercados que han ido a la baja, factores o coeficientes que no están bien aplicados. En ese caso, lo más importante es estar apoyado con un respaldo técnico, un tasador que se dedique a esta materia, y por lo tanto, si hay alguna factibilidad positiva en ese análisis, reclamar administrativamente el servicio para que puedan revisar con estos antecedentes. ¿Y me puede salir el tiro por la culata? O sea, yo voy y digo, ¿sabe qué? Mi casa no vale X, vale menos. Y después el interno revisa y me dice, no, ¿sabe qué? Es que no vale X, vale más. Le metió una piscina, así que venga para acá. Siempre está la duda y podría ser, pero efectivamente si este informe de factibilidad tienes un respaldo de que el valor no está, que es a la baja y no al alza, lo más probable es que el servicio pueda reconsiderar este avalúo fiscal. Y en general lo que el servicio plasmó en esta minuta es que hay un factor de distancia. El avalúo fiscal no debiese estar más arriba del 60% del valor de mercado. Por lo tanto, si hay algunos contribuyentes que dicen, ¿saben qué? Mi avalúo es igual que el valor de mercado, bueno, ahí hay inconsistencias que debiesen ser reclamadas. Pero fíjate que hay una cosa respecto del ejercicio que acabas de hacer tú. Pues si uno va, Andrea acaba de decir, no, un tasador, y ya, ok, es un proceso que tiene que hacer. Y tiene que hacerse si uno lo estima. Lo que pasa es que, claro, eso implica incurrir en gastos, implica incurrir en gasto de tiempo y una serie de cosas, frente a una determinación que ha sido transversalmente criticada desde todos los colores políticos respecto de la opacidad
de los criterios que ha tenido impuestos internos para el alza de las contribuciones. Sí. Y en el fondo, el problema de fondo, valga la insistencia en el concepto, está en eso, está precisamente que impuestos internos no ha tenido la capacidad de explicar con la suficiente transparencia por qué han aumentado las contribuciones de la forma en que han aumentado. Sí, claro, o sea, yo creo que ahí, eso lo digo yo más responsablemente para no meterte a ti en política, pero hay que partir por congelarlo. O sea, lo mínimo es que si no hay claridad en por qué te hicieron esta tasación nueva, congélalo para que la gente no sienta que le están cobrando cosas de más, sobre todo con un fisco deficitario. Entonces, ¿de dónde saco plata? Entonces, como que lo otro anda viendo cómo lo vaya eliminando en el camino, pero creo que esta alza de ahora sí, o sea, hay que congelarla. Eso es un tema ley, reglamentario. ¿Cómo se hace si eventualmente quisiera congelarse este tema? Claro, o sea, uno es por ley, obviamente, pero ahora el Servicio de Impuesto Interno, el director congeló la eliminación de los factores comerciales en el área de Santiago Centro. Anuló ese factor comercial. Entonces, sí podría salir ahora a congelar. O sea, podría hacerlo en materia reglamentaria, depende de él nomás, en el fondo. O sea, hay que hacer la presión suficiente para efecto de que haga lo que declaró en la última minuta es que a partir del 2026 vamos a tener la publicación como contribuyente de todas las muestras que han determinado el valor del avalúo fiscal. Por lo tanto, claro, se tiende a esta transparencia y que uno espera que sea de ambos lados. ¿Quién determina ese valor? ¿Quién? El Servicio de Impuesto Interno. ¿Pero hay alguna persona en particular? Hay un departamento de evaluación. Un departamento de evaluación, son ellos los responsables de decir, mira, si tu casa valía 5, no, hoy día vale 8, así que vamos a ir a las contribuciones. Exactamente. O sea, ellos son los responsables. Su mayor estando es eso. Sí, y tu casa puede ser exactamente la misma, pero se instaló una estación del metro a 2 cuadras de tu casa que antes no estaba. Y eso te va a hacer que tu casa... Son factores que aumentan el avalúo fiscal, pero no así tan compensado con valores de mercado. Entonces yo creo que ahí está el cuestionamiento, es fijar parámetros objetivos para determinar el avalúo fiscal para un pago de contribución justo, razonable y que no sea un impuesto excesivo y incurran en sobrecarga. Y esa fijación debiese ser pública y clara a través, no sé si a lo mejor de una ley o a lo mejor de alguna circular, que establezca, mira, nosotros vamos a hacer la evaluación de las contribuciones a partir de tales parámetros. ¿Eso no existe hoy día y debería existir? O sea, existe la publicación de los parámetros, pero no existen los parámetros específicos de por qué a ti te subió tu avalúo fiscal. Y eso es lo que el servicio está emitiendo pronunciamiento de que a partir del próximo año van a estar en la página web de cada contribuyente. Si tú vas a saber específicamente cuál fue el coeficiente que se aplicó, el área homogénea, la superficie. Y eso lo hace eventualmente más fácil de ser reclamado. Claro, sí. Debería ser más fácil de ser reclamado. Y además que, claro, desde el 2026 no va a ser el mismo departamento que determinó el avalúo fiscal el que va a revisar. Es decir, no va a ser juez y parte como los hoy. Bueno, eso también es un aspecto relevante. Porque... Señalabas tú que, y así es, que las contribuciones son un impuesto al patrimonio. Tú en materia tributaria puedes grabar los flujos, que es impuesto a la renta, el IVA, etcétera, o puedes grabar los patrimonios. Y ahí tenemos evaluaciones, el permiso de circulación, las patentes de vehículos, el impuesto a la herencia. En materia tributaria moderna, ¿qué es lo más usual? ¿Grabar ingresos? ¿Grabar patrimonio? ¿Una mezcla? ¿Hacia dónde debiéramos avanzar ahí? O sea, lo que debiésemos tender es que a la generación de la riqueza, obviamente, es decir, si generas renta, pagas impuestos, pero efectivamente el impuesto al patrimonio en las contribuciones, que son los bienes raíces, y no olvidemos que además existe una sobretasa, es decir, cuando también acumulas cierto patrimonio en bienes raíces, tienen un impuesto adicional que es la sobretasa, a partir del 2020. Entonces, cada vez que vemos que en el fondo es riqueza estancada, por decirlo así, un patrimonio que no crece y se va empobreciendo a lo largo de los años, entonces lo que debiésemos tender es a gravar actividades económicas que sí generen renta. Perfecto. Puede caminar el tema. Sí, la gente me sigue preguntando por el tema de la eliminación de las contribuciones. No me están preguntando si es posible o no es posible hacerlo, porque evidentemente es posible hacerlo en la medida que se aprueben las leyes y todo eso. Pero la gente pregunta respecto de la iniciativa que busca el tema de la eliminación para los adultos mayores. ¿Existe algo hoy que te exima, por ejemplo, del pago de contribuciones de primera vivienda para adultos mayores, que son los que básicamente nos escuchan hasta ahora? Sí, existen rebajas del pago de contribuciones de un 50% o un 100% sobre ciertos tramos de ingresos del adulto mayor, para que en el fondo puedan revisarlo y acceder si es que no lo están haciendo ahora. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo, sí.
y si superas un avalúo de 200 millones de pesos, ahí ya quedas fuera de todo tipo de rebaja. Entonces hay que ver si estás dentro del cumplimiento de los requisitos para poder, si no se está aplicando automáticamente, siempre hay que solicitarlo. Siempre hay que solicitarlo. ¿Y esa solicitud es permanente? O sea, digamos, o tengo que irla renovando. O sea, es que debiese estar automáticamente reflejado en la página y en el pago de las contribuciones. Si no lo está, siempre hay que ir y levantar la mano en el servicio. La cosa importante que está señalando, no es algo Sí. automático, o sea, no es que yo tengo una propiedad, mi única propiedad con un avalúo bajo los 200 millones, tengo de cierta edad para arriba, si yo no hago ninguna gestión, me van a Claro. cobrar igual, o sea, tengo que ir a pedirlo. ¿Y se pide también en línea o o hay que ir a hacer el trámite? Porque estaba hablando de personas mayores que capaz que el internet les cuesta un poco Sí. más? O sea, que Sí. hoy es todo online, el servicio de impuesto interno, está la página web, es bastante fácil de usarla, pero si alguien no puede acceder a ella, hay que ir al servicio siempre presencial y a veces resulta más fácil también. Perfecto. Y ahí creo que el consejo es, si tiene la duda, vaya, Vale. pídalo. Lo peor que le puede pasar es que le digan que no cumple con los requisitos y sigue pagando, pero de repente se evita pagar contribuciones que, sobre todo a tercera edad, Sí. que ahogan. Que ese, porque ese, no es una ese cosa- probablemente es el núcleo más grande, que uno también puede decir, bueno, una persona joven que se compra un departamento y que se queda sin pega de un Está en momento una a edad de otro. generación de ingresos que uno diría, Claro, te claro, quedas sin pega, Sí. claro, no te quedas sin pega y como está el mercado laboral en Chile, te puede demorar 7, 8 meses una persona joven a encontrar un trabajo. Claro, no pagáis 3 meses de 3 contribuciones y llegan, señor, pase para acá, lo vamos a rematar la casa. No, Entonces, que eso es lo otro, que antiguamente la persona que no pagaba contribuciones, ya te pasaba un tiempo, pero hoy en día te empiezan a llamar como a la semana. Oiga, lo estoy llamando, parece que se le olvidó pagar, o sea, como Sí. que están rápidamente. No, Sí, rápidamente. tesorería está bastante rápido Sí. en los embargos y obviamente que si uno no paga 3 o 4 periodos, ya llega la Claro, notificación claro. al domicilio. Claro, esto tiene un debate, insisto, más bien ideológico, digamos, eso probablemente lo vamos a escuchar durante la campaña, pero también tiene un debate humano, porque en el fondo una persona que ha ahorrado toda su vida para comprarse una casa, llega a la parte final de su vida y tiene que pagar contribuciones, y resulta que no les da porque sabemos cómo son las jubilaciones y no se te puede ir la mitad de la jubilación en pagar contribuciones. Es que esas son las políticas mucho más serias. Si tú partir diciendo borro a todo de un plumazo, te deja fuera la discusión. ¿Sabes qué? Avancemos en adultos mayores, avancemos en primera vivienda, avancemos O hasta sea, cierto puede ser el monto. espíritu, puede ser Claro, el espíritu no, final. de Puede ser el acuerdo. espíritu final, pero tú tienes que ser responsable en el sentido, mira, vamos a eliminar todas las contribuciones, cosa en la que estoy de acuerdo, pero sí, si las quieres eliminar, las vamos a hacer en estos tramos, de esta manera, Claro. y en un plazo de, no sé, las vamos a eliminar todas en el periodo presidencial. Durante los 4 años vamos a hacer un proceso para eliminarlo y vamos a ver cómo compensamos los ingresos que no van a llegar. Eso debe ser una cosa responsable, pero claro, aquí la cuestión es tirar al voleo por un votito más, un votito menos. Yo quiero decirles que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa, puedes hacerlo de manera directa desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Este es un tema muy árido, pero se me ha ido volando el programa, lo que significa que ha sido muy entretenido. Y ha sido entretenido porque hemos traído la mejor. Andrea Bobadilla, muchas gracias por habernos acompañado una vez más Muchas aquí en gracias a usted. Agricultura. No, gracias por acompañarnos. Y explicamos, tratamos de ir explicando bien en simple como es el programa, temas que la gente de repente se complica, se maneja entero, no sabe qué hacer. Así que gracias por las explicaciones y por la venir a Oye, comentar. la gente me pregunta, oye, ¿dónde ubico a Andrea? Porque esta cuestión es... Uno empieza a mirar todo el tema de impuestos y empieza a asustarse. ¿Dónde te ubican? En Albaili Saliasnik, ahí estamos en la oficina y también quizá ahí pueden dar mi correo o teléfono. En la página de Baile Saliasnik está tu perfil y te pueden ubicar y todo eso. Sí. Eso. Perfecto, bueno saber. Bien. Gracias, te agradecemos mucho, Andrea, por habernos acompañado. Gracias por Don Pedro, acompañarme. un placer. Gracias por acompañarme en esta cosa que siempre es tan complicada como lo impuestos. No, de nada, yo le doy la manito, que no se preocupe. Ya. Usted también, que tengan una bonita semana, así que nos estamos viendo en 7 días más. Que le vaya.